Capítulo 1. La invitación del infierno. La ciudad de Belmare era un espejismo de lujo y decadencia. Bajo la luz temblorosa de los faroles de gas, sus calles empedradas relucían con la humedad de la lluvia reciente. A simple vista, era un lugar de esplendor y sofisticación, los balcones de hierro forjado adornaban elegantes mansiones, los perfumes caros flotaban en el aire, y la música de los violines escapaba de los grandes salones de baile. Pero más allá de los salones dorados y los banquetes exquisitos, Belmare escondía un corazón podrido. En los callejones oscuros, los mendigos y ladrones se revolcaban en la miseria, las casas de juego consumían fortunas en una sola noche, y el pecado se disfrazaba con máscaras de seda y promesas de placer efímero. En este mundo de engaño y desesperación se encontraba Víctor Lafontaine, un hombre cuya ambición había sido su condena. Antaño erudito de promesa, su talento para las letras y la filosofía no le había traído la riqueza que tanto anhelaba. Se convirtió en un jugador asiduo, en un buscador incansable de fortuna, y con cada apuesta fallida se hundió más en la desesperación. La vida le había arrebatado todo, menos el deseo insaciable de ascender. Aquella noche, la tormenta rugía sobre Belmare. Las gotas de lluvia golpeaban la ventana de su apartamento desvencijado, un cuartucho mal iluminado y casi vacío. Víctor se sentó junto a la mesa con una botella de absenta a medio vaciar, su única compañía en la derrota. Fue entonces cuando un sonido sutil lo sobresaltó. Algo había resbalado bajo la puerta. Se levantó con precaución y vio el sobre. Era negro como la obsidiana, su superficie lisa y extrañamente fría al tacto. Un lacre de color rojo sangre lo sellaba, mostrando un emblema inquietante, una máscara dividida en dos, un lado riendo, el otro llorando. El corazón de Víctor se aceleró. Sus manos temblorosas rompieron el sello y desdoblaron la carta. Estáis cordialmente invitado a una noche de júbilo y fortuna. Una gran mascarada en el Palais de Minuit. Una sola noche. Una sola oportunidad. Acudid enmascarado. La medianoche os espera. No había firma, ni indicación de quién la enviaba. Tampoco había dirección del tal Palais de Minuit. Víctor recorrió mentalmente todo lo que sabía de la ciudad. Había frecuentado las casas de juego más exclusivas, había visto las reuniones clandestinas de los ricos y poderosos. Pero jamás había oído hablar de un sitio como ese. Sin embargo, algo en su interior, un fuego adormecido por los fracasos, despertó con furia. La suerte le sonreía al fin. No importaba lo extraño del mensaje. No importaba que pareciera una trampa. No tenía nada que perder. Cuando el reloj marcó las 11:50, un crujido en la calle llamó su atención. Se asomó por la ventana y vio un carruaje negro deteniéndose frente a su edificio. Los caballos, enormes y oscuros como la noche, resoplaban en la bruma. Víctor se colocó un antifaz carmesí, el único que poseía, y descendió con paso decidido. El destino llamaba. Abrió la puerta del carruaje y subió. No había conductor. Las riendas estaban sueltas, pero los caballos emprendieron la marcha por sí mismos. Mientras el carruaje avanzaba por las calles adoquinadas, Víctor sintió algo. Un susurro invisible flotaba en el aire, un murmullo que acariciaba su oído con un tono espectral. Víctor Lafontaine, te estamos esperando. Su aliento se congeló en su garganta. Giró la cabeza bruscamente, pero dentro del carruaje solo había sombras. Y, sin embargo, sabía que no estaba solo. Capítulo 2. El extraño enmascarado. El Palais de Minuit se alzaba en la niebla como un sueño imposible.
Era una estructura colosal de oro ennegrecido y obsidiana pulida, con torres que parecían perderse en el cielo nocturno. No había velas ni lámparas visibles, pero un resplandor espectral emanaba de cada rincón, proyectando sombras irreales que danzaban como entidades vivientes. Víctor Lafontaine descendió del carruaje con una mezcla de temor y expectación. Sus botas resonaron sobre el mármol negro de la escalinata, un sonido que se desvanecía como si la oscuridad misma lo devorara. Frente a él, las enormes puertas doradas se abrieron sin que nadie las tocara, invitándolo a entrar en aquel dominio de misterio y opulencia. Al cruzar el umbral, se encontró con un espectáculo sobrecogedor. Un salón de proporciones imposibles se desplegaba ante él, con un techo tan alto que se perdía en la penumbra. Decenas, quizás cientos de invitados, se movían en una danza hipnótica. Sus máscaras eran elaboradas y extrañas, algunas tenían rostros de animales, otras imitaban expresiones de éxtasis o agonía. Las túnicas y trajes oscilaban entre lo exquisito y lo grotesco, tejidos con sedas brillantes o materiales que parecían vivos. El sonido de la música lo envolvió como un hechizo. No era producida por ningún instrumento visible, sino que parecía brotar del aire mismo. Unos violines invisibles lloraban notas melancólicas, mientras una percusión profunda hacía vibrar el suelo bajo sus pies. A pesar de la belleza de la escena, algo era inquietante. Los movimientos de los danzantes eran demasiado fluidos, demasiado perfectos, como si sus cuerpos no estuvieran sujetos a las mismas leyes de la carne y el hueso. Sus risas flotaban en el aire con ecos artificiales, y sus voces eran como el susurro de hojas secas al viento. Fue entonces cuando lo vio. Entre la multitud, una figura destacaba con un aura inconfundible. Alto, vestido con un atuendo de negro y plata que parecía absorber la luz, el hombre llevaba una máscara diferente a todas las demás. Estaba adornada con filigranas de obsidiana y dos cuernos curvados que le daban la apariencia de una criatura mitológica. Lo más perturbador eran sus ojos, en las cuencas de la máscara, dos brasas rojas ardían con un resplandor febril. El desconocido caminaba con un porte inhumano, sin apresurarse, pero con la seguridad de alguien que poseía el control absoluto de su entorno. A medida que se acercaba, los invitados se apartaban instintivamente, inclinando la cabeza con una reverencia sutil, como si reconocieran su autoridad. Víctor sintió como su respiración se volvía más pesada. Cada paso del extraño parecía hacer que la atmósfera del salón se espesara, como si la realidad misma se viera afectada por su presencia. Finalmente, se detuvo frente a él. Víctor Lafontaine pronunció su nombre con una voz profunda y múltiple, como si varias gargantas hablaran al unísono. El sonido reverberó en su mente, encajando en lo más hondo de su conciencia. No era una pregunta, ni un saludo casual. Era una afirmación, un reconocimiento. Víctor tragó saliva. ¿Quién eres?, logró decir, aunque su voz le pareció lejana. El enmascarado inclinó ligeramente la cabeza. Un amigo, respondió con una sonrisa apenas perceptible. Y tal vez, tu salvación. El aire pareció estremecerse con esas palabras. Las luces del salón titilaron y la música cambió, adquiriendo un tono más profundo, más envolvente. Víctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en aquel hombre que trascendía toda lógica, algo que lo atraía y lo aterraba al mismo tiempo. Sígueme, ordenó el desconocido, girando sobre sus talones y avanzando entre los bailarines sin mirar atrás. Víctor dudó por un instante. Todo en su interior le gritaba que no diera ese paso, que huyera antes de que fuera demasiado tarde.
Pero la tentación de lo desconocido, la promesa de algo más grande que su miserable existencia, fue más fuerte. Y así, con el corazón latiendo con fuerza, lo siguió hacia el interior de la oscuridad. Capítulo 3. El pacto sellado en sangre. Mientras la fiesta alcanzaba su clímax y la música se tornaba en una cacofonía hipnótica de violines y lamentos ocultos, el extraño enmascarado guió a Víctor por un pasillo estrecho y sinuoso. Las paredes parecían moverse a su alrededor, respirando con un pulso casi imperceptible. La luz de los candelabros era tenue y parpadeante, proyectando sombras que se estiraban y retorcían como si tuvieran vida propia. Finalmente, llegaron a una puerta de madera oscura, decorada con inscripciones que parecían antiguas, ajenas a cualquier lengua conocida. El extraño la empujó sin esfuerzo, y ésta se abrió con un susurro que resonó en la mente de Víctor como un eco de voces lejanas. Al cruzar el umbral, se encontraron en una sala de dimensiones inciertas. El suelo estaba cubierto por una alfombra negra con patrones que parecían cambiar bajo la mirada. Las paredes estaban tapizadas con pesadas cortinas de terciopelo azabache, y el único mobiliario visible era una mesa de mármol negro, pulida hasta el punto de reflejar como un espejo distorsionado. Sobre la mesa, iluminado por candelabros cuyos fuegos danzaban en formas imposibles, yacía un pergamino de aspecto antiguo. A su lado, una pluma de color escarlata parecía pulsar con una luz interna, como si estuviera viva. El enmascarado se movió con elegancia, sirviendo 2 copas de vino. El líquido era espeso y oscuro, más parecido a la tinta que a cualquier bebida terrenal. «Dime, Víctor», murmuró el desconocido, ofreciendo una copa, «¿sigues teniendo hambre?» Víctor tomó la copa con manos temblorosas, sintiendo el frío del cristal contra su piel. ¿Hambre de qué? El extraño sonrió, pero su sonrisa no era humana. De poder. De conocimiento. De todo aquello que el destino y los hombres te han negado. El eco de sus palabras llenó la habitación como un susurro multiplicado. Víctor sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. El desconocido deslizó el pergamino hacia él con un movimiento fluido. «Firma, y tendrás todo lo que deseas». El aire se volvió denso, cargado de una energía palpable. La habitación pareció contraerse, como si el mundo entero estuviera contenida en ese instante. Víctor observó la pluma. La sangre en sus venas pareció agitarse ante su sola presencia. Había leído sobre pactos como este. Viejas historias de hombres que vendieron sus almas a cambio de riquezas, poder, conocimiento prohibido. Pero él no era como aquellos hombres. Él ya lo había perdido todo. ¿Qué era un alma para alguien que caminaba en la desesperación? Lentamente, tomó la pluma. Apenas la tocó, un dolor abrasador recorrió su cuerpo. Sintió que algo dentro de él se desgarraba, como si su propia esencia fuera drenada. Miró su mano y vio cómo la pluma absorbía su sangre en lugar de tinta, como una criatura insaciable. El pergamino comenzó a llenarse con su firma antes de que pudiera siquiera escribir. Su propio nombre emergió en la superficie, escrito en un rojo oscuro que parecía hervir. El aire cambió. La luz de las velas se volvió azulada, enfermiza. Las cortinas se movieron sin viento. La respiración de Víctor se volvió pesada, como si un peso invisible lo oprimiera. El enmascarado se enderezó. Con un movimiento lento y deliberado, llevó las manos a su rostro y retiró la máscara. Lo que había debajo no era humano. Víctor vio el abismo. No había ojos, ni piel, ni rasgos reconocibles.
Solo un torbellino de sombras y fuego, una oscuridad viva que latía con un ritmo primigenio. Era algo que no debía existir en este mundo, algo que la mente humana no estaba preparada para comprender. El vacío le devolvió la mirada. «Bienvenido a la eternidad, Víctor Lafontaine», susurró el ser, y su voz era como un millar de murmullos atrapados en un eco infinito. El baile ha comenzado. La habitación se estremeció. Víctor cayó de rodillas mientras la oscuridad lo envolvía. Capítulo 4. El precio del poder. Los días siguientes fueron un delirio de sensaciones, de placeres inalcanzables y terrores invisibles. Belmare se rindió ante los pies de Víctor Lafontaine. Susurros de su nombre recorrieron las calles, llevados por el viento como si el destino mismo estuviera grabando su ascenso en la historia de la ciudad. Los nobles lo recibían con sonrisas envueltas en veneno, los mercaderes inclinaban la cabeza con respeto forzado, y hasta los mendigos murmuraban su nombre con una mezcla de miedo y adoración. El oro fluía en sus manos como si la fortuna de siglos le perteneciera. Sus cuentas crecían sin explicación, sus negocios prosperaban sin esfuerzo. Podía cerrar acuerdos con una sola palabra, hacer que los hombres más orgullosos se arrodillaran ante él sin que supieran por qué. Las puertas que una vez le estuvieron cerradas se abrían sin siquiera tocar el pomo. Las mujeres lo buscaban con devoción, los rivales caían sin que él tuviera que mover un dedo. Pero el poder es tanto una bendición como una maldición. Las sombras comenzaron a seguirlo. Al principio, eran apenas destellos en los rincones de su visión, formas fugaces que desaparecían cuando intentaba enfocarlas. Luego, se hicieron más audaces. Se deslizaban por los muros de su mansión, se reflejaban en los espejos como si estuvieran atrapadas en otro mundo. Víctor comenzó a desvanecerse en lugares desconocidos. Despertaba en callejones oscuros, con la ropa desordenada y la piel helada, sin recordar cómo había llegado allí. A veces, la brisa nocturna le traía el eco de una música imposible, un susurro de violines y risas huecas. Los rostros de la gente comenzaron a distorsionarse. Los ojos de sus sirvientes se alargaban más de lo normal, sus sonrisas parecían estirarse demasiado, como si sus bocas no fueran humanas. Las voces de sus allegados sonaban como ecos de un túnel sin fin, repitiendo sus propias palabras con un retardo apenas perceptible. Y cada noche soñaba con la mascarada. Los bailarines giraban a su alrededor en una danza sin fin, envueltos en sedas que flotaban como humo. Sus máscaras eran rostros sin expresión, pero sus ojos brillaban con un fulgor que ardía más allá de la realidad. En el centro, el extraño enmascarado lo observaba, inmóvil, su sonrisa grabada en la penumbra. Víctor se despertaba empapado en sudor, su respiración entrecortada. Pero la pesadilla no terminaba al abrir los ojos. Una noche, incapaz de soportarlo más, se dirigió al gran espejo de su estudio. Era una reliquia antigua, un marco de oro ennegrecido por el tiempo, un cristal pulido hasta la perfección. Se obligó a mirarse, a enfrentar lo que fuera que lo atormentaba. El reflejo le devolvió la mirada. Pero no era él. La silueta era la suya, pero algo en su interior estaba torcido. Sus ojos eran demasiado oscuros, pozos sin fondo donde sombras danzaban en espiral. La piel de su reflejo parecía más delgada, como si algo debajo estuviera empujando para salir. Y entonces, la imagen sonrió. No fue un gesto humano. Fue una curva antinatural, una mueca que se extendió demasiado, como si la piel fuera de cera fundida. La voz emergió del espejo, pero no era un eco. El precio debe pagarse, Víctor. Él retrocedió,
sintiendo un frío paralizante en la columna vertebral. ¿Pensaste que el poder era gratis? Las luces parpadearon. El reflejo avanzó. Capítulo 5. El rostro del maestro. Desesperado, Víctor corrió por las calles empedradas de Belmare, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes. La niebla de la madrugada se aferraba a su piel como un sudario helado, y cada paso que daba resonaba en su mente como el tañido de una campana fúnebre. No podía seguir así. No podía soportar otra noche más con las sombras acechando en cada esquina, con su reflejo burlándose de él desde el otro lado del espejo. Había una sola opción. Tenía que regresar al Palais de Minuit. Atravesó callejones, plazas desiertas y avenidas oscuras. Sus pies conocían el camino aunque su mente se negara a recordar cada detalle. La última vez que había pisado ese suelo, la música danzaba en el aire como un hechizo embriagador. Ahora, solo el silencio lo acompañaba. Cuando llegó al lugar donde el palacio debía estar, su corazón se detuvo. No había ningún palacio. Solo ruinas. Víctor sintió un escalofrío recorrer su espalda. El Palais de Minuit, con sus torres de oro y obsidiana, con sus antorchas que ardían sin fuego y puertas que se abrían sin ser tocadas, había desaparecido. En su lugar, solo quedaban columnas derruidas, muros cubiertos de hiedra y el polvo de siglos olvidados. Todo había sido una ilusión. No podía ser. No era posible. Lo había visto, lo había tocado. Había caminado por sus pasillos, había bebido su vino, había firmado el pacto. El pacto. Un nudo se formó en su garganta. ¿Buscando algo? La voz surgió de la nada, pero Víctor la reconoció de inmediato. Giró bruscamente. Allí, entre los restos de lo que una vez fue el Palais de Minuit, de pie sobre una losa de mármol agrietada, estaba el extraño enmascarado. Su túnica negra y plata ondeaba a pesar de la ausencia de viento. La máscara de obsidiana aún cubría su rostro, pero sus ojos, dos brasas ardientes, perforaban el alma de Víctor. ¿Firmaste el pacto, Víctor? La voz del extraño resonó con un tono burlón. ¿No leíste la letra pequeña? Víctor retrocedió, pero algo invisible le sujetó los pies. Trató de moverse, de gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. Las sombras comenzaron a retorcerse a su alrededor, alzándose como criaturas vivientes. Se deslizaron por el suelo como serpientes hambrientas, envolviendo sus piernas, subiendo por su torso. Un frío antinatural se apoderó de su cuerpo. No. Logró gritar, sintiendo como el pánico le oprimía el pecho. Dijiste que me darías poder. El extraño inclinó la cabeza, como si considerara sus palabras. Y te lo di. Pero esto no es lo que quería. El enmascarado rió suavemente. El deseo es un arma de doble filo, querido Víctor. Todos piden poder. Ninguno pregunta a qué precio. Las sombras lo envolvieron por completo. Víctor gritó. Y entonces, el extraño se quitó la máscara. Víctor vio su rostro. Y la locura lo devoró. Capítulo 6. El descenso a las sombras. Ya no era un hombre. Las líneas de su rostro, antes marcadas por el paso del tiempo y la desesperación, se habían desvanecido, como si un borrón oscuro hubiera absorbido su humanidad. El reflejo que una vez le devolvía el espejo ya no era el de Víctor Lafontaine, el hombre que soñaba con el poder y la grandeza. Ahora, se veía a sí mismo como una silueta vacía,
un espectro perdido en un laberinto sin fin. Sus pasos eran ligeros, casi etéreos, como si su cuerpo ya no pesara nada. En cada rincón de Belmare, las sombras parecían llamarlo, susurrándole en un idioma ancestral que solo él podía entender. No había rastro de calor en su piel, ni de vida en su corazón. Su alma, la que una vez había sido su mayor tesoro, había quedado atrapada en algún lugar lejano, arrastrada por las corrientes oscuras de un pacto que jamás podría deshacer. Ya no sentía hambre, ni sed, ni amor. Solo un vacío profundo, un abismo insondable que se abría cada vez que cerraba los ojos. Las calles de Belmare ya no tenían el brillo deslumbrante de antaño. Ahora, el lujo y la opulencia que lo habían seducido durante tanto tiempo se desvanecían en la penumbra, transformándose en una suerte de pesadilla cíclica. Las luces parpadeaban y la niebla se deslizaba entre los edificios, como si la ciudad misma estuviera siendo devorada por el tiempo. La gente caminaba sin rumbo, con ojos vacíos, como sombras que se desvanecían al primer rayo de sol. Los ecos de su antigua existencia se desintegraban en el aire pesado, junto con las risas de aquellos que, como él, habían vendido sus almas por poder. En su pecho, no había corazón. Solo un peso insoportable, como si su cuerpo estuviera vacío, flotando entre las dimensiones. La carta había vuelto a aparecer, como una aparición grotesca que se materializaba cada vez que la oscuridad se adueñaba de su mente. El sobre negro, con su sello rojo sangre, había sido enviado una vez más. Ya no le sorprendía, pues entendía que, desde que firmó aquel pacto, su vida había quedado condenada a un ciclo sin fin, uno que se renovaba cada vez que la medianoche tocaba su puerta. La carta, ahora manchada con la misma sangre que una vez corrió por sus venas, se deslizó entre sus dedos, como si tuviera vida propia. Le había sido entregada por una mano invisible, y cuando la abrió, las palabras se grabaron en su alma, con la misma intensidad que la primera vez que leyó aquel mensaje. El baile nunca termina. La medianoche te espera. Y con esas palabras, algo se rompió dentro de él. Sabía lo que venía. No había regreso, no había escapatoria. Ya no era el hombre que había entrado en el Palais de Minuit aquella noche, el que había buscado fortuna y poder a cualquier precio. Ahora era solo una sombra, un reflejo borroso de lo que alguna vez fue. El precio de su ambición era más alto de lo que jamás imaginó. No solo había perdido su alma, sino que ahora estaba atado a una existencia que no conocía límites. La realidad comenzó a desmoronarse a su alrededor, como una tela rasgada por las garras de una bestia invisible. El aire, antes pesado con la niebla, se volvía aún más espeso, denso, y las sombras parecían estirarse hacia él, como tentáculos de una criatura abismal que lo observaba desde las profundidades del vacío. Ya no podía ver la luz. No podía ver el sol ni las estrellas. Solo un manto de oscuridad infinita, donde los recuerdos de su vida anterior se desvanecían lentamente. El viento aullaba entre las calles desiertas, como si el propio tiempo estuviera siendo arrastrado hacia el abismo. Víctor caminaba sin rumbo, sin propósito, guiado por una fuerza que lo arrastraba como un cadáver flotante. Cada paso que daba lo alejaba más de lo que alguna vez fue. Cada calle que recorría lo sumergía más en la oscuridad de su condena. En su mente, las imágenes del Palais de Minuit volvían a invadirlo. El palacio de oro y obsidiana, con sus antorchas sin llama, sus puertas que se abrían sin ser tocadas, y los bailes interminables que no hacían más que reflejar su propia caída. La música, ahora distante y desentonada, parecía burlarse de él, recordándole que el pacto estaba hecho y que el precio de la ambición había sido la condena eterna. No había descanso.
No había descanso para los que, como él, habían sucumbido a la tentación de la oscuridad. Las sombras lo rodeaban cada vez más, empujándolo hacia un destino del que ya no podía escapar. La carta seguía en su mano, como una maldición que nunca podría deshacerse. Cada vez que la miraba, las palabras se grababan más profundamente en su alma, como un recordatorio de su condena. El baile nunca termina. La medianoche te espera. Cada palabra era una puñalada en su mente, una llamada a lo inevitable. No podía liberarse de ella, no podía escapar de lo que había sellado con su firma. Ya no era un hombre, ni un espectro. Era una parte de algo mucho más grande, algo que acechaba entre mundos, una presencia que lo observaba y que, en su desesperación, lo había reclamado como propio. El tiempo, para Víctor, se había detenido. Cada segundo era eterno, una repetición interminable de momentos que lo sumían más en la oscuridad. Ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que era una ilusión, entre lo que había sido su vida y lo que ahora era su condena. Las sombras lo devoraban poco a poco, y con cada pedazo de oscuridad que se tragaba su ser, el extraño se acercaba más a él. Sabía que no importaba lo que hiciera, no importaba cuántas veces intentara huir o resistir. El pacto estaba sellado, y su alma, ahora perdida entre los pliegues de la oscuridad, nunca podría encontrar la paz. En su corazón, en su mente, solo había una única verdad que lo atormentaba: el baile nunca termina. La medianoche te espera. La noche, eterna y sin fin, lo esperaba, y con ella, el destino que había elegido, el destino que lo arrastraba a un descenso sin fin, a un abismo que no ofrecía más que sombras y desesperación. Ya no era Víctor Lafontaine. Ahora, era solo una sombra más entre las sombras, un eco del pasado que se perdería para siempre en la oscuridad de la eternidad. Y en el horizonte, la medianoche comenzaba a tocar su puerta una vez más. Capítulo 7. La danza que nunca termina. Víctor Lafontaine regresó a la mascarada. La ciudad había quedado atrás, el gris de las calles desmoronadas ya no le importaba. El aire en el Palais de Minuit seguía cargado de la misma atmósfera pesada, una mezcla de perfume antiguo, incienso y la eterna sensación de algo que se descompone lentamente en la oscuridad. Pero nada de eso parecía importarle. Su cuerpo, ahora sin alma, era solo un instrumento vacío, uno que ya no sentía la pesadez del sufrimiento ni el peso de la ambición. A lo lejos, el salón de baile se desplegaba ante él, como un océano de espejos rotos. Los candelabros de cristal, que antes resplandecían con su luz dorada, ahora emanaban una tenue luminosidad rojiza, como si de sus llamas brotara una llama consumidora que nunca podría apagarse. Las sombras se deslizaban suavemente por las paredes, moviéndose en la oscuridad como serpientes, esperando el momento de engullir a aquellos que aún no comprendían el verdadero significado de su condena. Víctor dio un paso hacia el salón. Sus ojos, vacíos de emoción, recorrieron la sala con una calma macabra. La música lo alcanzó en el instante en que cruzó la entrada. No la música de antes, alegre y vibrante, sino una melodía lenta y perturbadora que parecía emanar de un lugar distante. Las notas flotaban en el aire, y las figuras que danzaban en el salón no eran simples mortales. Eran como él, perdidos en una existencia sin fin, atados por promesas rotas y pactos sellados en sangre. En las caras de los bailarines, Víctor reconoció los rostros que una vez conoció en su vida anterior, cuando aún sentía el calor de la ambición y la esperanza. Ahora, sus expresiones eran vacías, como máscaras que se habían desdibujado con el paso del tiempo. Aquellos que, al igual que él, habían firmado el pacto con el extraño, aquellos que habían caído bajo el mismo hechizo, bailaban sin cesar,
condenados a una eternidad de movimiento y desolación. El hombre que se acercaba a él, también con una máscara dorada, lo observó con una mezcla de indiferencia y familiaridad. Sus ojos, vacíos y penetrantes, eran como dos pozos sin fondo, que reflejaban el mismo horror que se escondía en el interior de Víctor. Era el mismo hombre que lo había recibido en el Palais de Minuit la primera vez, cuando las promesas de riqueza y poder eran todo lo que veía en sus ojos. Ahora, el tiempo había borrado esas ilusiones, y lo que quedaba era solo la condena compartida de todos los presentes. Víctor ya no podía recordar su propio rostro, pero podía ver en las miradas ajenas lo que había dejado atrás, el hombre que había sido. Ese hombre ya no existía. Ahora, era solo una sombra que se deslizaba entre las demás, una pieza más en el interminable juego de la mascarada. La música aumentó de intensidad, como si el ritmo de los instrumentos estuviera dirigido por las mismas fuerzas que gobernaban la sala. Los bailarines giraban y danzaban, sus pasos se entrelazaban en una coreografía perfecta, pero carente de emoción. No había amor, ni odio, ni pasión en esos movimientos. Solo la repetición incansable de un acto que jamás acabaría. Las máscaras sonrieron. No porque sus portadores lo quisieran, sino porque la magia del lugar lo dictaba así. La sonrisa era una ironía grotesca, una burla al destino que se había sellado al ingresar al Palais de Minuit. Las máscaras, ahora deformadas y rotas, ya no eran simples objetos de lujo. Eran la imagen misma de la descomposición, la apariencia de una belleza que ya no existía. Aquello que una vez fue un acto de elegancia se había transformado en una condena perpetua, una prisión sin barrotes. En un rincón del salón, un viejo reloj de péndulo comenzó a sonar. Cada campanada resonó en el aire, como si las agujas marcadoras de la hora estuvieran arañando la realidad misma, deshaciendo el tiempo tal como lo conocían. Y, al igual que antes, el reloj tocó la medianoche, esa hora fatídica que jamás dejaría de repetirse. Cuando el último gong se oyó, las luces del salón parpadearon y la música alcanzó un crescendo inquietante. La sala entera tembló bajo la presión de un poder desconocido, y el suelo bajo los pies de Víctor comenzó a desmoronarse, como si todo el Palais de Minuit fuera un sueño que no podía sostenerse por más tiempo. Sin embargo, el baile no se detuvo. Nadie se detuvo. No podían. Nadie tenía el control. El tiempo había dejado de ser una dimensión que podía dominarse, y ellos estaban condenados a repetir su existencia para siempre. Víctor intentó moverse, dar un paso hacia el centro de la pista. Pero cuando lo hizo, algo lo detuvo. Las figuras a su alrededor lo miraron con ojos vacíos, reconociendo su rostro, pero sin emoción alguna. Había algo en su mirada que le heló la sangre, entendían lo que él había experimentado, el descenso que lo había llevado hasta allí, el mismo descenso que los había hecho perderse en la eternidad de esa danza sin fin. Era un círculo. Un ciclo interminable. El tiempo no era más que un contorno borroso que se desvanecía cada vez que pensaba en él. La medianoche era solo una constante que marcaba la llegada de la misma condena, la misma repetición, la misma desesperación. La puerta hacia la salida ya no existía. No había forma de escapar. La música lo envolvía una y otra vez, sin descanso. Y mientras el salón continuaba girando, las risas se hicieron más fuertes, más deshumanizadas. Los rostros se distorsionaban en el bullicio del baile, pero todos se mantenían en su lugar, inmóviles e incapaces de ver la salida. Porque, al final, no había salida. Solo la máscara, el baile y la medianoche que nunca terminaría.
La sala de espejos se transformó en un laberinto de reflejos interminables, donde las figuras que danzaban se multiplicaban en cada superficie, cada pared, cada rincón. Víctor no podía discernir si estaba viendo su propio rostro o el de otro, si sus pasos eran los suyos o los de alguien más. Todos se movían en la misma dirección, pero ninguno parecía avanzar. Y en medio de ese caos ordenado, la voz del extraño resonó en su mente una vez más, como un eco que nunca podría desvanecerse: el baile nunca termina. La medianoche te espera. El ciclo había comenzado de nuevo, y nada, ni siquiera el deseo de escapar, podía interrumpirlo. La danza nunca terminaría. Capítulo 8. El último suspiro de los condenados. El tiempo ya no existía para Víctor. Había dejado de medir los días, los meses, las estaciones. La confusión entre la vigilia y el sueño se desdibujaba con cada giro que daba en la pista de baile. Ya no podía recordar cuándo había llegado por primera vez al Palais de Minuit, ni si en algún momento había considerado que había una forma de salir de allí. El reloj de péndulo, con su tic-tac implacable, había dejado de ser una señal del paso del tiempo y se había convertido en una de las muchas sombras que acompañaban su condena. Cada noche era la misma. Cada paso de la danza, cada movimiento calculado de los cuerpos que giraban sin cesar a su alrededor, se había vuelto una repetición monótona e interminable. Las máscaras seguían sonriendo, los rostros detrás de ellas, ahora irreconocibles, seguían impasibles. Ya no había ni el más mínimo vestigio de humanidad en ellos, solo ecos vacíos de lo que alguna vez fueron. Al principio, cuando Víctor aún se aferraba a la esperanza de que algo podría cambiar, observaba con ansiedad a aquellos que lo rodeaban, intentando encontrar alguna señal, alguna pista que le indicara que no estaba completamente perdido. Pero con el tiempo, esa esperanza se desvaneció. Ahora solo quedaba la resignación. Los días, si es que aún se podían llamar así, se arrastraban unos tras otros, atrapando a Víctor en un ciclo del que no podía escapar. No había descanso, no había liberación. No importaba cuántas veces intentara apartarse de la pista de baile, no importaba cuán desesperado se volviera, siempre encontraba su lugar de regreso en el centro del salón, rodeado de rostros que no reconocía y, sin embargo, de alguna manera conocía demasiado bien. Había algo aterrador en la familiaridad de esos rostros sin alma, algo que le susurraba que todos ellos, al igual que él, habían hecho el mismo trato. Y si uno miraba de cerca, podía ver que la descomposición de sus máscaras ya no era solo física, sino también mental. Eran prisioneros, condenados a repetir lo mismo por siempre. Víctor ya no sabía si su cuerpo era suyo o de alguien más. Se había convertido en un fantasma atrapado dentro de una carcasa vacía, moviéndose y girando al ritmo de la música que nunca dejaba de sonar. Era consciente de sí mismo, pero esa conciencia era cada vez más difusa, como si se deslizara a través de la neblina de un sueño perpetuo. Su mente se desbordaba con recuerdos de su vida anterior, fragmentos de su ser humano, pero esos recuerdos se desvanecían tan rápidamente como venían. No podía aferrarse a ellos. Ya no sabía quién era, ni de qué estaba hecho. Solo sabía que estaba allí, atrapado en la danza que nunca terminaba, rodeado de las mismas sombras que él. Y entonces comprendió. La revelación vino de forma lenta, casi imperceptible. Un susurro en el viento, una sensación que creció dentro de él hasta volverse una certeza aplastante. La comprensión llegó con una intensidad tan feroz que casi le resultó insoportable. Los ojos de Víctor se abrieron con horror mientras las piezas del rompecabezas se encajaban en su mente. No había escapatoria. No había escape, porque no había uno afuera.
El Palais de Minuit no era simplemente un lugar físico, era un reino aparte, un vacío entre los mundos. Un espacio que no pertenecía al mundo real ni al más allá, sino a un limbo eterno que estaba diseñado para atrapar a aquellos que se atrevían a hacer un pacto con lo prohibido. No había una puerta de salida. No había una rendija por la cual pudiera escapar. Estaba atrapado, irremediablemente. En su mente se formó la imagen del extraño, del ser que había sellado su destino en aquella fatídica noche. Aquella entidad que había prometido poder, riquezas y gloria, solo para dejarlo atrapado en esta eterna mascarada. El extraño, siempre en las sombras, siempre observando desde algún rincón oscuro del Palais, era la fuente de todo el sufrimiento. Y lo peor de todo, Víctor entendió que ese ser no era ni un dios ni un demonio, sino algo mucho más antiguo y aterrador, una manifestación del vacío mismo, de la nada que devora todo lo que toca. La misericordia nunca había sido una opción. No para él. No para nadie que cruzara ese umbral. Víctor ya no sentía el deseo de luchar, de rebelarse. Eso también se había desvanecido, como el resto de sus emociones. Ya no quedaba ira en su corazón, ni tristeza, ni miedo. Solo la aceptación de su destino. El deseo de escapar, de encontrar una forma de romper el ciclo, se había apagado en su pecho, como una vela extinguida por el viento. Ya no importaba. Ya no tenía sentido. La música comenzó a cambiar de tonalidad, como si respondiera a su epifanía, a su aceptación. Los pasos de los bailarines seguían siendo perfectos, mecánicos, pero ahora, en lugar de ser un eco vacío de una existencia sin fin, se convirtieron en algo aún más inquietante. Cada movimiento, cada giro, parecía un recordatorio de la naturaleza infinita de su condena. Aquellos que bailaban, al igual que él, no lo hacían porque quisieran, sino porque no podían hacer otra cosa. Estaban atados al ritmo de la música, forzados a seguirlo, condenados a hacerlo hasta el final de los tiempos. Víctor miró su rostro reflejado en uno de los espejos rotos de la sala. Ya no reconocía a la persona que veía allí, pero sabía que era él. La máscara que había sido colocada sobre su rostro se había fusionado con él, convirtiéndose en una extensión de su ser. La sonrisa que se reflejaba no era la suya, pero él la mantenía, porque sabía que no podía hacer nada más. La sonrisa era la última muestra de la humanidad que había quedado en él, la última forma de aceptación, de rendición ante la inevitabilidad. El reloj de péndulo sonó nuevamente. La medianoche había llegado una vez más. El ciclo se repetía, como siempre lo hacía, y Víctor, como todos los condenados que bailaban a su alrededor, se unió a la danza. No había más pensamientos, solo el movimiento, el giro, la pirueta sin fin. El paso siguiente era siempre el mismo, y no importaba cuántas veces lo diera, nunca terminaría. El baile nunca se detendría. El tiempo ya no existía. Ya no quedaba nada más. Solo la eterna mascarada del diablo, una mascarada que nunca terminaría. Fin.